Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Pues en nuestros debates Transforma España este martes nos toca jóvenes que transforman España, porque Reyes Escolano, buenas noches. Hola, buenas noches, Federico. No hay un futuro sin nuestros jóvenes, evidentemente, ¿no? Que son los que, en definitiva, tienen el deber o la obligación de transformar este país, que buena falta le hace. En fin, no voy a entrar en detalles. ¿Para qué? Preséntame un poquito el tema, Reyes, venga. Pues mira, esta noche nos acompañan Gabriel San Miguel Rodríguez, que es abogado y máster en Ciencias Políticas y Humanidades por la Universidad Carlos III. Es director de Ciencia y Bienestar en B. Bartlett, y que es el primer gabinete de incidencia pública. Y luego además ha hecho varios programas de posgrado en esa área. Uh-huh. Esto por resumir, porque si veis sus currículums también son extensos. Nos acompaña también Elsa Arnaiz, que también tiene doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa, es máster en Big Data y Business Analytics en el Instituto de Empresa también, y es presidenta y directora general de Talento para el Futuro. Ya es una conocida en Capital Radio. Uh-huh. Y además ha hecho el curso de Gobierno y Ciudadanía en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y ahora voy a presentar a Fernando Villamón Barranco, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, el máster en Ciencias y Economía en la École Polytechnique en Francia, y trabaja en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los nuevos modelos de negocio y la transición energética, almacenamiento y asuntos europeos. Todos ellos son miembros de NOVA. Lo que te demuestra estos currículums es que ahora lo de la formación continua es una realidad, porque tienen muchos, van haciendo más cursos y más cursos y más cursos. Bueno, nosotros también, los mayores también. Pero yo a ellos, veces tengo la sensación de que me he quedado anclado ya. Pues yo he seguido estudiando un poco más, pero de hecho voy a seguir estudiando. Pero ellos lo tienen como inculcado desde el inicio, o sea, nunca paran de hacer. Y esa es la realidad que de la que siempre hablamos en Transforma España, que la formación continua tiene que ser un must, ¿no? en las nuevas generaciones, y desde luego ellos lo cumplen con creces. Bueno, yo siempre he pensado que el ser humano siempre está en constante transformación y en constante aprendizaje, ¿no? Es decir, evidentemente no es lo mismo cuando hace una edad que otra, ¿no? Cuando sois más jóvenes. Claro. El aprendizaje tiene que ser, el desarrollo del aprendizaje tiene que ser mayor que cuando ya alcanzas unas ciertas edades, ¿no? Pero compatibilizan muy bien el trabajo con seguir formándose, ¿no? Uh-huh. Vengo con esta voz también porque vengo de nuestro Talent Summit, que acabamos de terminar, hemos hecho esta semana. Que ha presentado Selena Niezbala. Sí, la Selena, buenas noches. Que la ha hecho muy bien. y que está fenomenal. Lo hemos hecho en Madrid y en Zaragoza este año, en Zaragoza la semana pasada, en Madrid este año, hoy. Y venía corriendo, pues no tengo voz. No te preocupes, Reyes. Elsa, que tú eres ya una... Sí, pero hoy venimos a hablar de otras cosas más tranquilas. Hoy venimos a hablar de otras cosas más tranquilas. Oye, os voy a pedir una cosa a los tres. Primero, que os ha presentado Reyes, pero yo quiero saber realmente lo que hacéis cada uno, que me contéis un poquito más lo que hacéis, a qué os dedicáis, qué es Nova Talent, qué es Talento para el Futuro, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Quieres empezar tú, Elsa? Venga, sí. Adelante. Yo en mi día a día lo que gestiono y lo que consigo o intento conseguir es que los jóvenes se reconecten con la política, y que los políticos se den cuenta de que se tienen que conectar con los jóvenes más allá de las elecciones, que por supuesto esta campaña electoral pasada hemos oído jóvenes por todos lados, pero más allá, ¿no? Cuando realmente tenemos que gobernar, tenemos que hacer caso a los jóvenes y por qué. Y también que esos jóvenes encuentren formas de participar en la política que sea más allá de los partidos políticos, ¿no? Entonces nosotros desde Talento para el Futuro lo que hacemos, somos una asociación que colabora con otras 90 organizaciones de la sociedad civil para que sepan que tienen un lugar y que tienen que levantar su voz, ¿no? Y que tienen que ser escuchados. Y a través, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la incidencia política, que es una estrategia o una herramienta que entre la juventud pues no es muy conocida. Gabriel.
Pues yo soy director de Ciencia y Bienestar en Vivarlet, que es el primer gabinete de incidencia pública en España, y nosotros nos definimos como arquitectos de espacios para la transformación, que lo que hacemos es plantear y acercar espacios donde la sociedad civil, el mundo político y empresarial puedan acercarse, pues precisamente para la solución de problemáticas comunes a lo que nos afectan a todos. Y en ese sentido, pues trabajamos con organizaciones empresariales, del tercer sector, líderes, etcétera. ¿Pero qué hacéis? O sea, cuéntame un poco tu día a día. Pues la incidencia pública en este caso es que apoyamos a nuestros clientes a participar en todo lo que es el debate público. El debate público presenta distintas cuestiones diarias que nos afectan a todos y en este caso, por ejemplo, nosotros apoyamos a muchas empresas precisamente a participar en este debate público, a que puedan posicionarse, a que puedan, en este caso, ofrecer todos los recursos que tienen para la solución de problemáticas comunes y en este caso, pues en ese sentido les apoyamos en todo este proceso. O sea, ¿sois un poco lobby? Bueno, incidencia pública, que es distinta del lobby, es un concepto más amplio de a lo que nos dedicamos nosotros. El lobby está enfocado en una cuestión más específica y en este sentido nosotros apoyamos también todos los aspectos de comunicación, de alianzas sociales, de estrategias de movilización social también y pues apoyamos pues para todo lo que es el posicionamiento y el debate donde en este caso todo lo que son agentes externos al entramado institucional también puedan participar en el debate público. Elsa, ¿ibas a decir algo? Sí, porque no cuentas, por ejemplo, las misiones que hacéis, ¿no? Misión Vivarlet, que tenéis diferentes... Sí, las misiones de Vivarlet son espacios donde pues generamos encuentros entre la sociedad civil, expertos en determinadas materias y representantes institucionales para la solución de problemáticas comunes. Un ejemplo de ello muy perfecto, que nos va a ayudar a entenderlo mejor, fue la misión Sanidad. La misión Sanidad planteamos, en este caso, una problemática que todos comprendemos y entendemos, que es, pues, cómo podemos solucionar o cómo podemos reformar el sistema sanitario de España. O sea, cuáles deben ser estas reformas. Para ello, pues, juntamos a un grupo de políticos de izquierda y derecha, de todo el arco parlamentario, para que fuese un espacio plural en lo ideológico, y los juntamos con científicos de primera talla mundial. Entre ellos nos acompañó, por ejemplo, Elena Leguido Quickly, que Elena es catedrática de salud pública en el Imperial College London y adicionalmente es asesora del panel mundial de la Organización Mundial de la Salud para el confinamiento por el COVID-19. Adicionalmente también estuvo Tomás Zapata, que es director de recursos humanos a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud. Y durante 2 años estuvimos realizando una serie de sesiones donde estuvieron participando estos políticos y estos científicos y el resultado fue un manifiesto con una serie de reformas mínimas para el sistema sanitario, la solicitud de un pacto de Estado firmado por políticos de izquierda y derecha y estos científicos, y este documento fue publicado en The Lancet, que es la principal revista científica a nivel mundial en salud. Entonces, estos espacios, estas misiones, lo que precisamente promueven es el encuentro entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para la solución de problemáticas comunes. En esto, nosotros, por ejemplo, nos inspiramos en las misiones de Mariana Mazzucato, que es una de las economistas más reconocidas del mundo actualmente, en el que ella plantea que la solución de las problemáticas sociales a día de hoy deben ser abordadas desde una colaboración público-privada. Y para ello, Vivarlet, pues trabajamos en ese sentido, pues precisamente para acercar estas soluciones. Fernando, se me olvidó decir también que es economista del Estado. Nada, muchas gracias y bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa. Yo tengo un triple gorro, ¿no? El primer gorro que tengo es el de funcionario dentro del Ministerio de Transición Ecológica, donde es mi trabajo principal actualmente, y me dedico al diseño de políticas públicas, su gestión y ejecución. Al final, pues dentro de las directrices políticas de más alto nivel, los funcionarios somos responsables de su desarrollo, ejecución y de su encaje dentro del marco normativo y las cuestiones pues más técnicas, ¿no? Desde un punto de vista de imparcialidad y de servicio a la sociedad y el Estado. A su vez, pues participo en cuestiones de negociaciones europeas, asesoramiento y preparación de informes para decisiones de más alto nivel o cuestiones regulatorias, etcétera, dentro del ámbito energético. Segundo es, efectivamente, como economista del Estado, y ahí formo parte de la Asociación de Economistas del Estado en el Comité de Dirección, y en esa asociación pues también hacemos una especie de activismo interno. Es decir, entre las asociaciones
de funcionarios intentamos, pues yo por ejemplo en mi caso, transformar algunos aspectos de la administración pública para que funcione mejor. Por ejemplo, pues desarrollando programas de becas para que los jóvenes con menos recursos puedan opositar y puedan ser funcionarios, y reducir barreras de entradas y fomentar la igualdad de oportunidades, así como pues analizar los sistemas de oposiciones y ver posibles mejoras para tener una función pública de mejor calidad. Y mi tercer sombrero sería como parte de la red de talento de Celera, a su vez de Comonova, ¿no? Y bueno, pues ahí recientemente me he incorporado como asesor dentro de Demos Lab en una pata que es Talento para el Clima, donde pues se juntan jóvenes y debaten sobre cuestiones de clima junto a un consejo asesor para intentar tener esa incidencia pública de la que comentábamos y poder hacer recomendaciones que afecten al final a la vida del país o de Europa o el mundo incluso, ¿no? En algo tan importante como el cambio climático. Al final los tres, de una u otra manera, os relacionáis con el mundo de la política. La política es necesaria, es decir, para la vida de los ciudadanos, para nuestro día a día. Se toman las decisiones en los parlamentos, sean autonómicos, sean nacionales. ¿Los jóvenes están lo suficientemente representados en la vida política española? La respuesta es que no. Si vemos la media de edad del Congreso de los Diputados, creo que este año ahora mismo ha aumentado, creo que en vez de bajar, ¿no? Entonces la respuesta es no, pero la cosa es que no solo tiene que haber gente joven en el Congreso de los Diputados, que es importante, sino que las políticas que se impulsen piensen en la juventud y que piensen en mejorar su vida, que al fin y al cabo es mejorar la vida de todo el país, ¿no? Porque no me sirve de nada, y esto lo hablaba el pasado jueves en otra conferencia, no me sirve de nada que haya jóvenes, políticos jóvenes, si las ideas que defienden se les tiran abajo o si el discurso que tienen pues no tiene esa parte, digamos, más revolucionaria o más de impulsar esa ambición que necesitamos, ¿no? Entonces, no está representada la juventud físicamente, pero tampoco en la parte más de ambición de ciertas medidas. Sí que vemos que hay ambición en la parte climática, ¿no? Pero queda mucho por hacer. Sí, nosotros, por ejemplo, en Vivarlet tenemos un observatorio de nuevos liderazgos para el análisis de los líderes emergentes que hay en España, todos aquellos representantes institucionales menores de 40 años. Y en este caso, por ejemplo, los últimos datos, no de las recientes elecciones, que solo los tenemos que actualizar, sino de las anteriores. Por ejemplo, en ningún parlamento autonómico había una tasa superior al 25% de los representantes electos menores de 40 años. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que nos dice que los jóvenes en España, el liderazgo emergente no está representado de la misma manera, por ejemplo, como mínimo, que la tasa poblacional que tiene el país. Y eso, lógicamente, hace que los intereses, los deseos, los objetivos de los jóvenes no estén suficientemente representados en el debate institucional, por lo que en ese sentido hay camino por recorrer. Sí, yo en ese sentido quería incidir en el punto de que los intereses de los jóvenes estén representados, ¿no? Y efectivamente creo que en España hay un grave problema en ese sentido. Por ejemplo, cuestiones de equidad intergeneracional. Los jóvenes a día de hoy tienen más dificultades para encontrar empleo o alcanzar vivienda que pues hace varias generaciones probablemente. Y bueno, pues hay una cuestión de equidad en el sentido pues de diseñar el sistema tributario, diseñar el sistema de cotizaciones sociales y de garantizar pues que los jóvenes puedan tener un futuro y puedan emanciparse, formar familias si lo desean y tener una vida, pues un proyecto de vida que les cuadre, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que yo al menos siento que, pues bueno, y los datos lo indican, que por ejemplo a nivel fiscal, pues los jóvenes tienen una carga muy elevada frente a, pues por ejemplo, los colectivos de jubilados. Y este, bueno, es un melón complejo. Te van a acusar de edadismo. Efectivamente, es un melón complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, pues bueno, sí que es cierto que hay muchas políticas que apoyan a los jóvenes y a los jubilados, ¿no? Pero quizás las políticas pues deberían balancearse para reconsiderar estas cuestiones y atender a quién tiene problemas de renta. Y la realidad es que muchas veces los jóvenes tienen más problemas de renta que los jubilados en España, según los datos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión, yo creo que muy controvertida, pero también muy importante. Pero al fin y al cabo lo que pasa es que es el cortoplacismo, ¿no?, de la política, ¿no?, que se está pensando más en la próxima elección que en la próxima década, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en las próximas elecciones, sigues pensando en el electorado mayoritario actualmente y el mayoritario no son los jóvenes, ¿no? Entonces, por narices, tú como partido político vas a tener que pensar en ellos. Si empezaran todos los partidos políticos a tener esa estrategia a 10 años, por no decir ya a 20, las cosas cambiarían, porque estás pensando en un proyecto de país y estás pensando en que los jóvenes necesitan igual que se les ayude de forma tributaria, pero también se necesita que
que haya una bolsa de pensiones en condiciones para que dentro de unos años, ¿no? Cuando todas las personas que están trabajando ya no estén y estén jubiladas, pues realmente se pueda sostener el sistema, ¿no? Ahí está el problema, que ningún partido quiere ceder para hacer esa estrategia realmente a 10 años. Y yo entiendo, o sea, defiendo los intereses de los jóvenes, pero también entiendo la lógica partidaria, ¿no? Y partidista del sistema que tenemos, que es muy difícil si nadie da su brazo a torcer. Sí, porque es que además hay incentivos electorales, como dice Elsa, evidentemente. Hay incentivos porque si al final las personas, los jóvenes, no van a votar, lógicamente el incentivo de los partidos políticos es seducir a los que sí van a votar. Y en este caso, por ejemplo, hay una clara relación entre la alta participación, por ejemplo, de las personas mayores de 65 años y, por supuesto, las políticas que se trasladan después, las políticas públicas que les benefician. Y es lo mismo con las personas jóvenes. Pues en este caso las tasas de votación de las personas jóvenes son menores. En este caso, además, están menos representadas, sus temas y sus agendas están menos representadas en las instituciones. Y esto, entre muchas otras cosas, porque no es solamente la única causa, pero es una de ellas que impide que pues su agenda esté más clara dentro de las instituciones. Vale, eso es interesante, porque es verdad que la desafección o el alejamiento o el distanciamiento de la política, curiosamente, es mayor entre los jóvenes que entre los más mayores, cuando no debería ser así, debería ser al revés, ¿no? Es decir, los jóvenes deberían de tener mucho más interés en participar, o por lo menos, ya no de participar, ahora hablaremos de participar, pero por lo menos de votar, quiero decir, Sí, el tema del voto es un temazo, claro. ¿Por qué no votan tanto, no? O sea, está también, ese es mi análisis, aún no se ha terminado, yo no he hecho ningún doctorado, me encantaría, ¿no? Pero es que, como ya nacimos en democracia, pensamos que está todo dado, ¿no? Y no valoramos realmente el poder del voto y el privilegio de tener un voto, ¿no? Y luego que también que la política, por lo menos en España, se ve muy relacionada con los partidos políticos, cuando realmente los jóvenes españoles son muy políticos y muy politizados también, porque hablan de cambio climático, hablan constante, el bono del alquiler ahora que también se están manifestando en Madrid, etcétera. Joder, eso es política, eso es el día a día, es política, y tú luchar por un futuro mejor es política. Otra cosa es que lo quieras ver reflejado en la parte institucional, que es la que no le mola a nadie, pero desgraciadamente es la que utilizar muchas veces. ¿Cuáles son las motivaciones para que los jóvenes se involucren o se decidan por entrar o por meterse en la política? Pues yo creo que las motivaciones son principalmente todas las dificultades o desafíos a los que los jóvenes se pueden enfrentar, ¿no? Aparte de, que según encuestas recientes, pues aunque los jóvenes sientan cierta desafección por la política, la tendencia es que cada vez están más involucrados, y hay encuestas en ese sentido del Consejo de la Juventud de España que dicen que, progresivamente los jóvenes muestran más interés. Y yo creo que es eso, porque hay problemas sociales muy graves que les afectan. Los jóvenes de nuestra generación han vivido 2 crisis económicas muy graves, la crisis financiera de 2008, la crisis económica del COVID, una pandemia que nos ha visto décadas, una guerra en Europa. Entonces estamos de crisis en crisis, ¿no? Entonces eso te lleva a preguntarte, ¿hay soluciones a esto? Y las soluciones, pues al final muchas veces pasan por la política, ¿no? Y por interesarse por esos procesos políticos, esas decisiones. El cambio climático, el acceso a la vivienda, hay muchas cuestiones que afectan a los jóvenes mucho, y eso yo creo que es una motivación, ¿no? De hecho, citando algunos datos de este informe de liderazgo emergente de Vivarlet, de distintas fuentes públicas e internas, por ejemplo, la desafección de los jóvenes por la política partidista supera alrededor del 70% aproximadamente. Pero como dice Elsa, los jóvenes sí que están muy politizados y movilizados sobre determinadas cuestiones y temáticas y por ejemplo, lo que decía cambio climático, igualdad entre hombres y mujeres, todo lo que es la transición digital, que también les afecta en general. Pero yo, sobre todo a mí, sí que me gusta hacer una reflexión, y además coincido completamente con lo que decía Elsa del valor de la democracia. Yo soy venezolano, tengo 7 años viviendo en España y una historia mucho más larga, pero las causas que me trajeron a España fue precisamente la situación de Venezuela, y la situación de Venezuela es plenamente conocida. Hay una frase de Platón que a mí siempre me gusta citar en este tipo de espacios y debates, y es que si te niegas a participar en política serás gobernado por los peores hombres. Y en ese sentido, por supuesto, hay muchas razones por las cuales los jóvenes puedan sentir desafección por la política, y eso yo no lo debato. Ahora bien, eso no quita que los jóvenes, y en general los ciudadanos, pero en este caso los jóvenes, tienen la responsabilidad de involucrarse en los asuntos que nos afectan a todos. Y en este caso también hay que hacer un llamado de atención a los jóvenes, de decir, es que si no participas, probablemente las cuestiones no van a mejorar. Entonces yo también hago un llamado en este caso a que
hay que movilizarse, hay que participar y, por ejemplo, organizaciones, se lo comentaba Elsa ahora, de que, bueno, últimamente he estado viendo la creación de distintos espacios de jóvenes donde se les invita a participar. Yo creo que eso es muy positivo, porque al final, si los jóvenes no encuentran espacios en los partidos políticos, que sé que hablaremos de eso más adelante, te lo voy a preguntar, pues que por lo menos lo encuentren en otros lugares donde sí puedan canalizar esos deseos y esas energías. Digo que os voy a preguntar porque, quiero decir, yo tengo un poco la sensación de que uno de los frenos son los propios partidos, en el sentido de que quizá porque vienen o arrastran, digamos, formas o estructuras ya muy arcaicas, en las que los jóvenes son esas organizaciones que están ahí, que son muy molestas porque nos fastidian mucho a los seniors de los partidos, ¿no? Y estos chicos que vienen aquí, que se creen que porque están... Y luego las organizaciones juveniles de los partidos se convertían en simples trampolines para tener un puesto de diputado en un parlamento, concejal o tal, o en una asamblea y ya está, ¿no? Y no realmente como un espacio de debate, ¿no? Esa es mi impresión. Sí, o sea, yo no puedo decirlo desde la experiencia de haber estado dentro de un partido, pero lo que sí que puedo ver desde fuera es que, para empezar, para mí las juventudes y nuevas generaciones es infantilizar a los jóvenes. O sea, entiendo que haya una sección joven, como hay en diferentes asociaciones, etcétera, Ateneo de Madrid o Fundaciones X, que tengan su parte dedicada a los jóvenes, pero directamente que hagas una organización aparte para los jóvenes y que no les permitas como entrar, a no ser que vayan a través de ese canal, pues ya me parece infantilizar el debate, ¿no? Y que ya directamente se ve como que tienes que ir escalando una montaña que a saber cuándo llegas, tienes que ver ahí la oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que los partidos ahora mismo necesitan darse un buen lavado de cara interno y es muy complicado de conseguir. O sea, vamos a analizar esto ahora, ¿vale? Con un poquito más de detalle, porque yo creo que habría que hacer reformas también en eso y si no, en ver cómo se canaliza esa participación, ¿no? Porque si no se hace a través de los organismos que tienen los partidos, habría que articular otra forma de que los jóvenes puedan participar en política. Pero lo vamos a hacer a la vuelta a la publicidad. Vamos un momento, pero no se vayan ustedes, que volvemos así. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, nuestros debates Transforma España, jóvenes de Transforma España. Estamos hablando de esta participación en la política, que poníamos el ejemplo de las organizaciones juveniles de los partidos y de cómo se han convertido casi más en un freno para la participación de los jóvenes en la política que en un incentivo, ¿no? Yo no sé si esto cómo lo podemos o cómo se puede mejorar. ¿Qué habría que cambiar, no? Yo entiendo que ya lo de nuevas generaciones, juventudes, de no sé qué, habría que quitarlo, cargárselo y plantearlo de otra manera. Fernando, yo no sé, Fernando, Gabriel, Elsa, ¿cómo lo veis? Pues bueno, yo la verdad es que nunca he estado en una juventudes, entonces quizás no soy el más experto, pero sí que, yo de pequeño siempre he tenido mucho interés en la política, por unas simulaciones del Parlamento en la que estuve, y pues bueno, cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de hablar con Josep Borrell y estar, pues bueno, unos 5 o 10 minutos hablando a solas con él y le pregunté, era profesor en aquel momento, y le digo, pues a mí me gustaría el día de mañana participar en cuestiones políticas, y le pedí consejo y me dijo, lo más importante es que te hagas una profesión, ¿no? Y que te involucres en política cuando tú tengas una profesión. Entonces, yo sí que creo que es muy interesante participar en juventudes políticas, participar desde joven en la política, pues para ganar ciertas habilidades pues de comunicación, de debate,
entender los procesos políticos, entender pues cómo se alcanzan consensos y las instituciones democráticas. Pero sí que creo que también es importante que la gente joven que eventualmente pues ocupen cargos políticos pues sean gente que pues tienen formación, que tienen una profesión, que han trabajado en distintas cosas y que han tenido unas experiencias que luego podrán utilizar dentro de la política, ¿no? Porque al final estar en un cargo político pues supone una serie de toma de decisiones, una serie de capacidad de gestión y una serie de conocimientos en algunos casos que son relevantes también tener, ¿no? Sí, por ejemplo, el liderazgo emergente en España, la verdad es que siempre ha estado presente porque, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, Felipe González ganó sus primeras elecciones con 40 años. José María Aznar fue presidente de Castilla y León con 32 años. Por ejemplo, Pedro Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid con 32 años. Entonces eso lo que nos demuestra es que sí que ha habido una tradición de dar impulso al liderazgo emergente, pero y hasta hace unos pocos años, por también que recuerdo este último ejemplo, hasta hace unos pocos años, ¿quiénes eran los líderes de los principales partidos de la oposición? Pablo Casado, sí. Que es una persona que es bastante joven, Albert Rivera en Ciudadanos, Pablo Iglesias en Podemos, y incluso el propio Pedro Sánchez. Ahora bien, hay, por supuesto, o sea, los partidos políticos son el principal canal, o así debería ser el principal canal de participación política de la ciudadanía. Las estructuras juveniles, pues bueno, tienen una misión, una labor dentro de sus partidos. Es cierto que probablemente se ha tergiversado o ha deformado esa evolución, porque al final muchas veces lo que terminan siendo son, espacios donde no tienen un desarrollo real a nivel político y terminan siendo muchas veces taponeados por los cargos más altos. En este sentido, yo sí que creo que los partidos políticos sin duda deben hacer una reflexión en ese sentido. Por supuesto, es positivo que existan otro tipo de organizaciones de participación política para los jóvenes y eso siempre va a ser bueno, pero yo creo que en este caso los partidos sí que deben hacer una reforma interna para que los jóvenes tengan una participación real, que no sean simplemente espacios donde tengan personas jóvenes para determinadas cuestiones, sino que por supuesto puedan tomar rol activa dentro de la dirección de sus organizaciones. Sí, pero yo creo que no solo es una cuestión interna, que totalmente tienen que ver cómo realmente quieren gestionar los liderazgos, las dinámicas del siglo XXI, sino que también, por mucho que internamente tú seas muy moderno, eso solo lo van a saber una vez que entren al partido, ¿no? Y te tiene que atraer el partido para que tú llegues a él. ¿Y qué sucede ahora? Que lo que ven los jóvenes a través de redes sociales, de los miniclips del Congreso de los Diputados, es una bronca continua, seas de un color o de otro, ¿no? Eso es verdad. Entonces, claro, realmente, ¿cómo te vas a querer acercar a un partido? Sí que hay gente muy motivada, pero esos siempre van a estar ahí, los supermotivados siempre van a estar ahí. Realmente lo que necesita este país es gente con un liderazgo cívico, que no sean los hiper mega motivados que constantemente están en estos foros, que somos nosotros los que estamos hoy aquí, sino que sean pues diferentes jóvenes que igual no tengan esa necesidad de ser el próximo presidente del gobierno, pero que quieren participar en ese partido. Entonces, para eso lo que se necesita también es que el propio equipo de comunicación de los diferentes partidos políticos se den cuenta de que esos discursos de buscar el zasca, de buscar lo más viral, pues sirven para un ratito, pero que esa desafección, ¿no?, lo que hace es erosionar la democracia y conseguir que los jóvenes no participen no solo en los partidos políticos, ¿no?, sino a la hora de votar, que es lo que estábamos hablando antes, no participan en asociaciones, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo yo lidero una organización en la que hay muchísimos jóvenes, pero que sé que son jóvenes universitarios y que yo realmente no llego, digamos, a la verdadera juventud, y esa verdadera juventud es a la que tienen que seducir los partidos, y es una tarea muy complicada. Yo ahí veo un tema también de incentivos, ¿no? Y de, oye, es que merece la pena entrar en política. Y es que, o sea, es una decisión muy compleja, porque es que entrar en política y eventualmente tener un cargo electo político es entregar tu vida, es entregar tu privacidad, es que cualquier cosa que digas o hagas puede ser puesto en entredicho fuera de contexto y sin que tú no tenga intención. Y luego, pues aparte que cuando se acabe, por lo que sea, pues puedes tener una salida que puede ser problemática, pues no tienes mucha remuneración, y encima hay una cuestión de eso, de las broncas que se perciben y de la crispación, de que al final, los jóvenes dicen, yo quiero ser político para estar sometido a esas broncas, a esas presiones y estas cuestiones, cuando los jóvenes cada vez le ponen más foco a la salud mental y a la regulación emocional. Y lo que estás viendo de la gente en el Congreso es que parece que se van a liar a tortas. Pues hombre, es que eso no es atractivo. Y quizás autoselecciona en muchos casos a gente pues que quizás no es la que queremos que estén ahí, ¿no? El ejemplo que recibiste de los mayores no es el mejor, ¿no?
Sí, pero yo creo que no es solo culpa de ellos, porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de los políticos, pero los políticos tienen equipos detrás, tienen equipos que les hacen los discursos, tienen equipos que seleccionan qué clip poner en redes sociales, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a poner en evidencia que no solo son esas personas, no solo es un Pablo Iglesias, no solo es una Abascal, no solo es una Cayetana, son también los equipos que hay detrás, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a reformar un poco, y sobre todo eso en el sentido de una ciudadanía que cada vez está más conectada a través de unas redes sociales que nos piden una atención muy, muy, muy específica, y esa ciudadanía dentro de unos años, los jóvenes que están ahora con TikTok también son los que van a votar, ¿no? Entonces, por mucho que no tengamos ese buen ejemplo de los mayores a la hora de los discursos, etcétera, actualmente, porque hay unos discursos anteriores y unos pactos y una forma de colaborar en política anteriormente en España que sí que que sí que te ayuda a querer entrar en política, lo que necesitamos es repensar un poco cómo lo estamos comunicando, ¿no? Y creo que ahí aún no hemos llegado a ello, porque incluso cuando hay políticos que intentan acercarse a la juventud a través de TikTok, se les nota forzados, se nota bastante que no es lo suyo, porque están en fin, su equipo les ha obligado a hacer ese vídeo y no. Obviamente a partir de una determinada edad, digamos, no somos nativos digitales, entre comillas. Ni yo, claro, yo en TikTok tampoco lo sé utilizar, la forma que igual mis primos pequeños lo utilizan, ¿no? Y creo que es más sencillo que todo eso, no hace falta igual tanto irse a TikTok, sino para escuchar qué están diciendo los jóvenes, introducirte en ese debate, no solo haciendo piruetas o vídeos en TikTok, ¿sabes? Pero tú sí que eres más activa en redes sociales, por ejemplo. No sé, Gabriel Fernando, me imagino que también. ¿Las redes sociales son una forma de canalizar esa participación de los jóvenes en la política o son un incentivo o al contrario, o desincentivan a la hora de sentirse atraído por la política o de participar de ella? Hay dos partes. Por una parte, la parte comunicativa que hablábamos de la bronca de los políticos, no. Ahí hace mucho daño y ahí hay que ver cómo los equipos propios intentan reformar esa parte, ¿no? de los equipos internos de los políticos. Pero por otro lado, Fridays for Future, todo el tema del activismo climático no hubiera sucedido, ni mi propia organización, Talento para el Futuro, no hubiera sucedido si no hubiera redes sociales, no hubiera esa conectividad. Yo ahora sí que conozco a las personas de mi equipo físicamente y presencialmente, pero me pasé 2 años sin conocer a mucha gente porque estaban en diferentes partes de España, incluso en Bruselas, y eso es gracias a las redes sociales. Entonces ahí sí que tiene un punto muy importante de reunir a gente, de transmitir un mensaje fuerte, pero que hay que saber utilizarlo. Y por eso digo, de escuchar a la juventud y observar muy bien lo que están haciendo, en vez de lanzarte a la piscina del zasca, ¿no? Que no hace ningún favor. Las redes sociales sin duda, al menos conceptualmente, sin duda son una herramienta de participación política muy interesante, mayoritariamente utilizada por los jóvenes. No solo hablamos de Twitter o de Facebook, sino también, por supuesto, ahora TikTok, Instagram, etcétera. Pero también hay que entender que, por supuesto, como todo método de participación tiene sus limitaciones, llega hasta donde llega. Muchas veces hemos escuchado, esto es un debate de Twitter, en la calle no está ocurriendo este debate, porque también efectivamente en las redes sociales participa un tipo de personas, un tipo que pueden estar muy politizadas, que pueden estar muy motivadas y con ganas de decir cosas, y que al final la realidad termina siendo otra. De hecho, muchas veces, yo que he trabajado con políticos en otras ocasiones de mi vida, muchas veces los políticos se ven muy condicionados por lo que leen en las redes sociales, y realmente lo que leen en las redes sociales no termina siendo ni mucho menos la realidad de lo que termina ocurriendo o lo que piensa una sociedad. Entonces, yo diría que sí, es una herramienta útil que puede ser interesante, pero también tiene sus limitaciones, llega hasta donde llega. En cualquier caso, no puede ser la única vía o la vía principal, diría yo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan a los jóvenes para estar en la política o no? Hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de vivienda. Los desafíos para que participen, sí. ¿no? Yo creo que el tema en España sería cambio climático y emancipación, ¿no? Al fin y al cabo es lo que lastra al país. No hay otro tema para la juventud, porque cualquier tema que quieras introducir va a estar englobado en esos dos, ¿no? ¿Qué sucede? Que con el tema de la emancipación tiene muchos flecos. Por un lado está tener un trabajo de calidad, no solo tenerlo, sino que sea de calidad, el tema de la vivienda, y son temáticas que dentro de la política actual no hay quien ponga de acuerdo a los partidos políticos para que se pongan a legislar conjuntamente en esos temas, ¿no? Y luego el cambio climático, pues ya lo dejo aquí el experto, pero ya sabemos que ahí tampoco hay mucho consenso, ¿no? Sí que hay consenso en lo general, pero en lo específico, hoy he visto en un gráfico que ya no me acuerdo
recuerdo ni los grados, ¿no? Pero decían que básicamente dentro de 10 años vamos a estar fritos del calor, porque la ambición que tenemos no es la que deberíamos tener, y Teresa Rivera eso lo sabe bastante bien, que es la que está negociando en la COP constantemente. Yo creo que esos son los dos desafíos por los que los jóvenes deciden dar ese paso y involucrarse en política entendido en sentido amplio, política de pues eso, manifestarse, de estar en redes sociales, de hacerse oír. Ya la política institucional, creo que para tú entrar en el partido político no solo tienes que tener estas motivaciones y estos desafíos, sino que tienes que realmente considerar que los partidos políticos son el vehículo para mejorarlo. Yo en ese sentido, coincido en que las dos problemáticas son esas, es decir, la emancipación y el cambio climático. Yo creo que hay cauces de participación y de incidencia, ¿no? Pues todos conocemos a Greta, ¿no? Y al final, pues eso tiene una incidencia pública, modula la opinión pública y eso modula las decisiones políticas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto también que en muchas de estas cuestiones, más allá de las decisiones políticas, están los aspectos técnicos, los aspectos, pues bueno, de realidad, de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces hay una confrontación entre, pues, la voluntad y lo que se quiere resolver, ¿no? Pues, por ejemplo, en el cambio climático y la cuestión de la ambición que se quiere alcanzar y las dificultades que eso puede entrañar, ¿no? Y eso genera pues una ansiedad también climática, ¿no? Pues porque al final ves que nos estamos dirigiendo hacia, bueno, yo no soy tan pesimista, yo creo que todavía la situación tiene solución y que en particular España y Europa somos bastante ambiciosos dentro de un mundo donde al final pues estamos siendo líderes en estas materias, pero que bueno, no son cuestiones tan sencillas en la práctica, porque entran en juego factores internacionales, entran en juego cuestiones de dinámicas de la democracia, ¿no? Pues la crisis de los chalecos amarillos en Francia se desencadenó por un impuesto en principio con objetivo medioambiental, y eso deriva en un problema de conflicto entre pues la metrópolis y los territorios. Entonces hay un montón de cuestiones que son bastante complejas, y yo creo que lo que he visto es que los jóvenes pues tienen las ideas direccionales más claras, ¿no? Pues por ejemplo el nivel de ambición, pero sí que es cierto que eso también hay que confrontarlo con una realidad que hay que tener en cuenta para poder tener una incidencia real, ¿no? Yo, por añadir alguna línea más, por supuesto el cambio climático es además una cuestión que implica mucho a los jóvenes y es el principal, menos para mí el principal reto, la principal amenaza a la que se enfrenta la humanidad en los próximos años. Yo sobre todo me quisiera detener en precisamente en la emancipación y en la frustración que sienten muchísimos jóvenes en su imposibilidad de poder desarrollar un proyecto vital tal y como lo desearían. España tiene de las peores cifras de emancipación de toda Europa. La tasa la tasa de vivienda en propiedad de los jóvenes es de las más bajas también, por supuesto, de toda la pirámide poblacional y también dentro de Europa. Los salarios son los que son también, en ese sentido pues no se les permite la posibilidad de poder pues desarrollar esos proyectos vitales, y eso está teniendo unas consecuencias bastante graves también, como son por ejemplo la baja tasa de fecundidad que tenemos en España, de las más bajas de toda Europa. O sea, muchos jóvenes no pueden pensar si quieren tener una familia porque piensan que viviendo o con sus padres o un alquiler que les consume el 50% de su salario y que no tienen ninguna posibilidad de ni siquiera ahorrar, pues evidentemente eso genera una frustración que hay que tener mucho cuidado, porque la canalización política de este tipo de frustraciones puede ser bastante mala. O sea, esto suele alimentar principalmente a los extremos, y lo que debe atender la centralidad política, que es la mayoría, es pues precisamente hay un problema importante de la propia viabilidad de futuro vital, del proyecto vital de muchas personas jóvenes en este país, y eso debe ser atendido urgentemente porque, como bien decía Fernando, hemos sufrido muchas crisis ya. Pero fíjate, yo habéis planteado estos dos temas, ¿no? Como los esenciales: el cambio climático, la emancipación, todo lo que supone el tema laboral, la vivienda. Hay aspectos a lo mejor que pueden ser algo más ideológicos, pero en general son cuestiones que deberían de ser muy transversales y que no deberían de tener carga ideológica. Y sin embargo, la tienen. Y quizá eso hace también que los jóvenes no digan, no, o sea, me interesa mucho esto. Es algo que pienso yo, no sé, que dices, me interesa mucho el cambio climático, me interesa mucho todo esto, pero no quiero pronunciarme, no quiero meterme en esto porque me obliga a identificarme o a etiquetarme con unas siglas o con otras, ¿no?
Claro, no sé si eso pasa también. Claro, es que al fin y al cabo ahora identificarte con unas siglas no está bien visto. Yo creo que cuesta mucho ya encontrar grupos de amigos en los que, si se ponen a hablar de política, hay diferentes signos dentro del propio grupo de amigos, ¿no? Creo que ahora mismo o bien no se habla de política y todo el mundo pasa de política, o somos cámaras de eco constantes, porque se ha llevado a un ambiente de crispación constante que no quieres identificarte, no quieres decir de qué equipo eres, porque no quieres que te linchen o no quieres perder a ese amigo porque dices, es que es del otro equipo y sé que esta barrera no la vamos a poder traspasar. Y eso es una cosa muy grave, porque realmente tendríamos que tener grupos heterogéneos, no tendrían que ser cámaras de eco. Claro, y deberíamos saber debatir con tu colega, con tu familiar o con quien sea, ¿no? Y eso es un problema no solo de la juventud, sino intergeneracional, ¿no? Que ya cada vez se habla menos de lo que viene siendo política con nombre y apellidos de este partido o el otro, porque no quieres tener ese enfrentamiento, y eso es muy triste. Sí, bueno, a ver, yo creo que es un poco lo que hablábamos anteriormente. Hay una gran desafección por la política partidista, especialmente en los jóvenes. Eso hace que no se quieran identificar efectivamente con determinadas siglas políticas o con cualquier sigla política, pero yo también diría que hay que perder un poco el miedo en identificarse ideológica y políticamente. O sea, en ese sentido, todos tenemos nuestra forma de pensar, todos coincidiremos con unos más que con otros, y eso no tiene por qué suponer ningún problema. Lo que sí es cierto es que vivimos en una de las sociedades más polarizadas también de toda Europa, y eso evidentemente genera fricciones sociales que muchas veces la gente dice, ¿para qué? Porque también lo comentaba Fernando y Elsa antes. El coste de entrada de la política es muy alto, pero es que hay además ya el coste de salida es incluso peor, porque muchas veces hemos visto cómo terminan, prácticamente la muerte civil de muchos políticos, y evidentemente mucha, incluso gente con talento que dice, oye, ¿para qué voy a dedicar parte de los años de mi vida más importantes a esto cuando voy a terminar trasquilado? Entonces, eso también es para reflexionar. ¿Cómo debería ser el nivel de educación cívica de los jóvenes precisamente para comprender cómo son estos procesos políticos, que son complejos, ¿no? Hombre, yo creo que queda mucho por hacer. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la ESO, que había una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía, algo así, que nadie le hacía ni caso a esa propia asignatura. Yo me acuerdo de la profesora que se desvivía, pero nadie hacía caso, porque no era atractiva. Y tú necesitas hacer atractivo a la juventud, a los niños, el hecho de participar en el sistema en el que viven, ¿no? Entonces, eso es algo muy complejo, porque creo que también tiene que no ser teoría y pensar que es esta asignatura que no me importa nada ver cómo la apruebo, sino que vayan los políticos, que vayan los representantes a los colegios, que se les lleve a los chavales de la universidad, pero también del colegio, a el Congreso de los Diputados, al Parlamento Autonómico en el que estén, que puedan tangibilizar y ver a las personas que trabajan ahí, y que no sea, pues eso, una asignatura olvidada que no me apetece nada estudiar porque me parece una tontería todo, ¿no? Yo creo que hay una parte práctica que es lo que realmente ayuda, y también fomentar pues que haya más debate en clase, ¿no? Que se haga debate de, oye, tú tienes que coger esta posición que es contraria a esta, y que ellos aprendan a dialogar, ¿no? Porque al final, como esas conversaciones se van a dar en el futuro sí o sí, al igual que te obligan a trabajar en equipo, porque vas a tener que trabajar en un equipo en el futuro en una empresa, pues que te obligan a debatir posiciones que te hacen sentir incómodo. Totalmente. O sea, vamos, yo creo que esto es fundamental. Además, yo creo que cada vez es más necesario por el tema de las cámaras de eco, que está acrecentado por las redes sociales, porque al final las dinámicas de muchas redes sociales es que tú ves el contenido que solamente se afilia con tu ideología, y solamente te relacionas con la gente que piensa igual que tú y crees que todo el mundo piensa igual que tú, y estás en realidad en una burbuja, en una cámara de eco que se dedica a realimentar tus ideas, y eso lleva más extremismo y más polarización. Entonces, yo creo que la educación pasa por formar a los jóvenes en todas estas dinámicas para que sean capaces de gestionarlas de una manera adecuada. Formación de habilidades, comunicación, simulaciones de debates. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, formé parte de una simulación del Congreso Español y acabaron asesinados en un partido aleatorio o contrario a nuestros intereses. Y yo vi a algún independentista catalán estando en el partido de Ciudadanos de aquel momento. Entonces, pues esos son ejercicios muy buenos, porque te ayuda a ponerte la piel del otro y a entender, pues oye, que quizás hay argumentos a favor y en contra y que las cosas son complicadas. E incluso ya llega a un punto de gestión emocional y de entender que al final todos somos seres humanos, ¿no? Que al final se busca una demonización de los políticos, la salida de la muerte civil. Es que eso ocurre. Es que lo que nos gusta de las personas es que al político que acaba es que queremos colgarle de alguna manera. Y es que eso no es sano. Yo diría dos cuestiones, una asignatura y una herramienta. La asignatura, para mí, además de todo lo que es educación cívica, yo diría historia, porque lo decía Elsa,
cuando nacemos en democracia y hemos crecido en democracia, creemos que la democracia es lo normal, cuando en realidad en la historia de la humanidad la democracia es una excepción de la regla en todo sentido. Y claro, es normal que cuando una persona ha nacido en un sistema de libertades en el que puedes decir lo que piensas, puedes participar cuando te apetece y con lo que te apetece, pues crees que eso es lo normal. Entonces, en ese sentido, tenemos ejemplos de sobra, incluidos aquí mismo en España, que hasta hace no mucho estaban presentes, donde eso no se podía hacer, donde el sistema de vida que teníamos no era el que tenemos a día de hoy, y que eso hay que preservarlo. La democracia tiene muchos enemigos, ya no solo externos, y ahora también internos, en que participan dentro del propio sistema. O sea, ya los golpes a la democracia no son a través de unas tanquetas, sino que suelen ser a través de precisamente representantes electos, y en ese sentido la historia puede ayudar mucho. Y la asignatura, coincidiendo también, yo en la universidad participé durante muchos años en modelos de Naciones Unidas, que son más o menos lo mismo, simulaciones de la ONU, donde te debates representando un país sobre una temática en concreto, y eso la verdad es que a mí particularmente me ayudó mucho porque te permite entender y sobre todo, bueno, familiarizarte con opiniones que no son las tuyas, aprender a negociar, aprender a participar de una forma sana en un debate, y la verdad es que tiene resultados muy positivos. ¿Qué imagen tiene la política en los jóvenes? Quiero decir, ya hemos hablado un poco de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo ven los jóvenes a los políticos? Y eso va un poco por ti también, ¿no? Quiero decir, claro, entiendo que la imagen no debe ser muy allá, pero eso ¿cómo se puede solucionar o cómo se puede ayudar a que los jóvenes tengan una visión mucho más positiva de la política y eso les permita involucrarse, ¿no? Eso es el trabajo de talento para el futuro, al final, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos hay unos eventos en colaboración con la Fundación Bertelsmann que se llaman Diálogos por el Futuro, en los que llevamos a un ministro o ministra, lo hemos hecho con Nadia Calviño, con Miguel Iceta y con Teresa Rivera, lo vamos a hacer con Irene Montero, pero llegaron las elecciones, y la idea es que tengan esa oportunidad de estar enfrente de un político y hacerle preguntas con un panel de líderes jóvenes en la temática que sea, pero que tengan esa oportunidad para que se vayan del evento y digan, anda, es que es una persona, anda, que también tengo la oportunidad, ¿no?, de que me escuchen, ¿no? Yo creo que ese acercamiento directo y que no sea solo en elecciones. Yo creo que es que los chavales no son tontos. Esto lo llevo escuchando ya muchas veces. Dicen, sí, es que se acercan los políticos a mí a nivel local, autonómico, elecciones generales, pero solo cuando hay elecciones. Quiero que se acerquen cuando es el día a día, que no solo cuando haya un problema, ¿no? Que cuando esté todo bien, también hagas ese esfuerzo de acercarte a los que normalmente pues no te votan tanto, no te hacen tanto caso, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa desmitificación hace mucha falta, la verdad. Pero además has hablado de 3 ministros. La política es mucho más que unos ministros. No, efectivamente, esos son unos eventos, ¿no? Pero efectivamente la política es mucho más y hay que acercarlo los concejales, los alcaldes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, que sea el día a día, que sea el día a día de que tú conozcas quién es tu alcalde. Yo, ahora mismo, yo soy de Burgos y pienso en el nombre del alcalde, es que igual no me acuerdo. Deberías saberlo, ¿no? Deberías saber quién te está gobernando. Obviamente en Madrid sabes quién te gobierna porque es Madrid, pero tendrías que tener claro quién son tus representantes, ¿no? Y eso es una labor también o sea, no solo de la juventud, de acercarse a la política porque es importante, ¿no? Es labor suya, de la institución y del partido, de acercarse a ellos, porque solo va a ser atractivo si conocen a la persona, si esa persona les puede contar experiencias, etcétera, etcétera, y no solo lo que reciben es la tele y las redes sociales. Y claro, ¿qué pasa? Que eso es tiempo de irte a la calle y escuchar a la gente. Ya, pero hay que hacerlo, ¿no? Claro, sí. Yo, por supuesto, cualquier acercamiento siempre es positivo, donde el político, eliminando la mayor cantidad de filtros posible, pueda interactuar en este caso con los jóvenes. Antes hacía una reflexión más enfocada en los jóvenes, ahora la podría hacer más enfocada en los políticos, y es que diría que si los políticos quieren hacer, si yo tuviese que decir una sola cosa que pudiese quizás ayudar a que los políticos puedan mejorar su imagen en relación a los jóvenes, es que empiecen a representar los intereses de los jóvenes. En la medida en que los políticos empiecen a, darle la máxima prioridad que tiene a todos estos problemas urgentes, que no son dentro de 15 años, que están ocurriendo ahora y que han venido ocurriendo desde hace muchos años, yo creo que los jóvenes van a empezar a ver la política de otra manera, porque verán que, me siento escuchado, porque muchas veces la desafección política, ¿por qué ocurre? Porque escuchas muchas promesas muchas veces y ninguna se te cumple. Entonces, si empezamos a representar sus intereses en los políticos y empiezan a cumplir con las promesas, pues yo creo que eso puede ayudar. O sea, que sea una escucha activa, que realmente escuchen y que luego lo apliquen, por mucho que cueste. Que cuesta, y yo lo entiendo, pero que lo hagan. Fernando.
No, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, Elsa y Gabriel, pero vamos, yo añadiría, por añadir algo, pues que haya role models, ¿no? Que haya referentes que admiren los jóvenes, que digan, joder, es que esa persona yo la admiro, yo quiero ser como esa persona, ¿no? Y eso pues supone un cambio también de actitud de nuestros mayores y de nuestros líderes, de que sean ese ejemplo que los jóvenes puedan seguir y no que sean alguien que parecen a veces, en muchos casos, verduleros en el Congreso diciendo cosas que no ayudan a nada al país, ¿no? Y luego pues intentando acercar los beneficios y las cosas positivas que tienen los procesos políticos y la acción de la administración, ¿no? Que no es solamente la confrontación y las cuestiones más divisorias, es, oye, pues medidas que contribuyen al avance del país. Y ahí, pues por ejemplo, lo que decía Gabriel de la historia es muy interesante. Pues la historia de España, por ejemplo, se ha transformado radicalmente en los últimos 50 años, y esa transformación es por decisiones políticas o decisiones administrativas que se han ido tomando y que los jóvenes deberían ser conscientes de que son muy relevantes, ¿no? A ver, claro, yo no sé si al final hemos hablado mucho de la desafección, ¿no? Y del por qué no terminar. Los jóvenes, no sé si sienten o tenéis la sensación de que a veces las instituciones no están para vosotros. ¿Que no están para nosotros en el sentido de que participemos dentro? No, de que están para otras cosas, de que los jóvenes no. Sí, o sea, me refiero, al fin y al cabo, a mí ya no me pasa porque vamos conociendo cómo funciona el sistema. Al principio yo pedía una reunión al Congreso de los Diputados, claro, y me mandaban al diputado joven. Yo decía, guay, pero es experto en el tema que yo quiero tratar, ¿no? Entonces sí que es verdad que puede haber esa parte de olvido, pero lo que hablábamos antes, al fin y al cabo son las medidas que tú tienes que impulsar, y si esas medidas que tienes que impulsar desde las instituciones, no solo ya como político debatiéndolas, etcétera, etcétera, sino defendiéndola como institución, sacando becas, sacando ayudas, sacando medidas que realmente ayuden a progresar a la juventud, si no lo haces, obviamente vas a sentir que se está legislando para otros, ¿no? Y ahí, como estábamos hablando, es un entramado mucho más complicado. Hay una parte de funcionariado, otra parte que viene desde la Unión Europea, que no hemos hablado de ella, pero mucha política nacional viene de la Unión Europea, y esa parte también hay que acercar a la juventud, porque esas son las instituciones que, si la Unión Europea trabaja para los jóvenes, ya te digo yo que España y todos los países van a trabajar para ella. Rey, sí. No, yo simplemente iba a decir que yo sí que diría que hay mucho camino por recorrer para que los jóvenes se sientan identificados en las instituciones, y de hecho en esto Fernando nos puede decir mucho mejor porque él es economista del Estado, pero hay una cuestión muy fácil de ver de las prioridades de las instituciones, y es, por ejemplo, veamos cuáles son los principales gastos de los presupuestos generales del Estado. No son los temas que afectan a los jóvenes, son otros temas. Entonces, en ese sentido, ya eso nos da una representación de hacia dónde van las instituciones. Pues, Reyes, ¿le pones un punto de final a esto? Sí, estaba recordando en el informe que hizo la Fundación en el Transforma Talento, que era un informe que se hizo en el año 2012, decía una cosa que es que habéis dicho muchas veces, que un país basado en el talento tiene que reunir 3 condiciones, y la primera era admirar los referentes que tienen que ver con el talento, y dentro de esos referentes, además de los profesores y los familiares, incluían las personas que tienen que ver con arte y humanidades, los que tienen que ver con la ciencia e investigación, los políticos y los funcionarios públicos. Y había uno, es que lo estaba apuntando porque lo estaba recordando, y había un último más, que no recuerdo ahora, pero que es eso. O sea, lo que habéis dicho es que es eso. Para que un país se base en el talento, tiene que admirar a todas esas categorías de profesionales, ¿no? Y es una pena que en este caso, desde luego en España, lo que es a los políticos ya no hay ninguna admiración, ¿no? Por parte de los jóvenes menos. Pues así es, efectivamente. Reyes, muchísimas gracias. Fernando, Gabriel, Elsa, muchas gracias a los tres. Gracias. Cuidaros.